¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva conversación en torno al tema de los derechos humanos desde la Universidad Católica Andrés Bello, de la mano del Centro de Derechos Humanos de la UCAB. Como cada día estamos María Claudia Falanelli ¿Qué y un tal? servidor Unai Amenábar. Hoy vamos a centrarnos en un área que yo creo que va a dar muchísima información y Sí. muchísimos datos bien interesantes sobre lo que tiene que ver con minería, medio ambiente, pueblos indígenas, que en muchas oportunidades, bien sea por un tema territorial o por desconocimiento o por lejanía de estas realidades, pues tendemos a saber bastante poco Sí. y al saber poco terminamos no prestando la atención a problemas gravísimos que están pasando en nuestro país y que hay que prestarles atención definitivamente. Y lo vamos a hacer Sí. de la mano de Lorraine Giraud, ucavista. Ella es urbanista, doctora en desarrollo sostenible, profesora de la Universidad Simón Bolívar, miembro correspondiente por el Estado Miranda de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, y también con Aymet Tillet, antropólogo de la UCB, miembro del programa de promoción de derechos indígenas Guayamouteri. ¿Lo dije bien? Sí. Así es, muy bien. Palabras complicadas. Sí. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas ¿Qué gracias. tal? Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, vamos a empezar por qué es lo más grave de todo esto, si es que ahí se puede hacer una categoría. Lo que está pasando con el medio ambiente, lo que está pasando con nuestros pueblos indígenas, lo que está pasando con la minería irregular, ilegal y todo lo que implica esa irregularidad. No sé, Bueno, doctor. desde el punto de vista ambiental, o sea, yo creo que todo está interconectado. Ok. Ok. Y la expresión, vamos a decir, físico-espacial, uno lo ve a nivel ambiental. Si uno revisa el mapa de Venezuela con lo que es la minería metálica y no metálica, ahí puedes ver que tanto en el sur de Venezuela como en el eje centro-norte costero, pues tienes allí empresas que están del gobierno, no del gobierno, para todo lo que es vamos a decir, la extracción de la minería metálica no metálica, o sea, entendiendo hierro, carbón, oro, etcétera, coltan, etcétera. ¿Cómo se han configurado esas zonas alrededor de esas actividades? Y me refiero incluso a los pueblos indígenas, las personas que están allí. Bueno, la extracción, después le damos la palabra, pero la extracción, o sea, hay efectivamente la extracción de ese mineral y a partir de eso se genera allí un ecosistema no virtuoso de todo desde el punto de vista del sistema. Bueno, necesitas mano de obra, necesitas servicios, etcétera, y se genera allí, vamos a decir, una construcción o un ecosistema no planificado desde el punto de vista social, cultural y económico para la extracción de ese mineral y todo lo que es el procesamiento posterior y exportación. ¿Y quién se beneficia de eso? Sí. ¿Son particulares? ¿El Estado se beneficia de eso? Digamos, ¿quién está detrás Eso es una buena Sí. pregunta, pero ¿Por qué? Porque, Creo- claro, nos llama la atención, por ejemplo, a propósito de la tragedia de Huyaloca, hace 3 meses atrás, de la noche a la mañana desmantelaron 25 minas. Tú dices, y no sabían que estaban aquí. Allí. O sea, ¿qué rol juegan también las autoridades frente a esa realidad? Porque uno dice, bueno, son ilegales, son irregulares, pero resulta que hay militares, que hay autoridades, que hay, digamos, ¿qué está pasando allí en esos espacios? Bueno, en el Amé? caso particular del sur del país, porque, por ejemplo, la profesora menciona el carbón en la Sierra de Perijá. Ese quizás es un caso un poco diferente, ¿no? Tiene una historia diferente, que también afecta a pueblos indígenas, por Ok. cierto. Pero en el caso del sur de Venezuela, resulta que esta es una zona que forma parte por una parte de la Amazonía, de la Gran Amazonía, los estados Amazonas, Bolívar y del Tamacuro, todo el sur del Orinoco, que es el 50% del territorio nacional, Sí. forma parte de la Amazonía, pero de una parte de la Amazonía muy particular, que es la Guayana, el macizo guayanés. Ok. El macizo guayanés es una formación geológica muy antigua, donde hay una concentración de minerales extraordinaria. Ahí hay muchísimo oro, diamantes, coltán, tierras raras, ahí hay de todo, hierro, aluminio, de todo. Entonces, bueno, esto ha determinado que, bueno, obviamente hay un interés económico muy fuerte de parte del Estado venezolano, sobre todo a partir del colapso de la industria petrolera. A partir del 2015, 2016, que la industria petrolera empieza, bueno, termina de irse a pique, digámoslo así, pues el gobierno busca tomar cada vez más control de estas zonas del país donde hay una gran riqueza mineral
bajo el argumento de que esos ingresos van a ir al Estado y van a ser administrados por el Estado. Y para esto, por ejemplo, ellos decretan la creación del Arco Minero del Orinoco como un proyecto de Estado. Sí. Pero en la práctica lo que uno ve es que allí lo que está pasando es toda una cantidad de cosas sumamente irregulares. Es un territorio que realmente no está bajo la gobernabilidad del Estado. Ahí hay toda una serie de gobernanzas criminales, lo que llaman gobernanzas híbridas criminales, donde por una parte hay actores del Estado que tienen algún tipo de autoridad, como por ejemplo los militares. Esta es una zona del país que está sumamente militarizada, pero por otra parte hay grandes áreas de territorio que están bajo el control, el dominio de grupos criminales, grupos armados irregulares, bajo el visto bueno del gobierno. De alguna manera hay una cesión territorial. Estos grupos administran ciertos territorios, administran los recursos naturales que hay allí, los explotan, pero además, bueno, hay todo un sistema de gobernanza interno bajo el cual vive una cantidad de gente que está presente en esas zonas. Entonces, bueno, es un sistema totalmente fuera de orden que se ha ido configurando a lo largo de estos últimos años en Venezuela y que lamentablemente ha generado una cantidad de situaciones con impactos muy graves a nivel de derechos humanos de la población indígena, que es una población que tradicionalmente ha habitado esta zona del país, también de poblaciones no indígenas, y por otro lado con unos impactos ambientales tremendos y muy graves e irreversibles que, bueno, tocará quizás más adelante evaluar el nivel de daño que se ha ocasionado allí. Sí, ese espacio que comenta Aimé también es un espacio sin derechos humanos, es un espacio donde la lógica de transacción es distinta, hay desplazamiento también de los indígenas, hay también, ellos viven también, hay ofertas en donde ellos trabajan también allí, entonces es una situación dependiendo del contexto territorial, en este caso en el sur, que es bastante complejo. Entonces, ¿quién se beneficia? Pues se beneficia el gobierno, se beneficia ciertas empresas, se benefician grupos paramilitares, o sea, hay unos múltiples de stakeholders o partes interesadas que a diferentes escalas se benefician de esa situación. En el caso de los pueblos indígenas, de alguna manera ellos también no forman parte de ese mismo ecosistema. Yo no sé si eso se hace también con la anuencia o la complicidad de algunos capitanes, algunos caciques indígenas que, bueno, que también ponen desde su mano de obra hasta los territorios y reciben algún tipo de beneficio. No sé, ¿cómo es la convivencia de estas empresas o estos... en algunos casos hasta criminales, con la población que tiene cientos de años viviendo allí, ¿no? Sí, bueno, hay toda una serie de distintas situaciones. No podemos hablar de un solo modelo. Claro. Un mismo modelo. No es lo mismo lo que pasa, por ejemplo, en los municipios Sifontes, El Callao y Rocio, que es, digamos, en el extremo oriental del estado Bolívar, que es el foco minero más fuerte del sur del país, que lo que está pasando, por ejemplo, en la Gran Sabana. Pero, por ejemplo, en Sifontes hay lo que yo les comentaba, hay como unos territorios que están bajo el mando de grupos irregulares, eso lo llaman sistemas. Hay gente que le dice sindicatos también. Pero allá en la zona la gente habla del sistema. Entonces, este sistema es un grupo criminal que es el que gobierna cierto territorio y el que tiene el control no solamente de la explotación del mineral, sino de toda la economía de la zona. Pero hay también un sistema indígena. Entonces, los indígenas en sus comunidades de esa zona del país tienen control de su territorio y allí estos sistemas criminales no se meten con los indígenas, o sea, como que respetan a los indígenas. Los indígenas también están haciendo minería dentro de sus comunidades, de sus tierras, pero son ellos los que controlan la minería allí. Lo mismo está pasando en la Gran Sabana. En la Gran Sabana, que es un parque nacional, hay una cantidad de sitios con explotación minera que son los propios pemones las que lo practican, gracias a ciertos acuerdos que ellos tienen con el gobierno, que si no tuvieran esos acuerdos ya estos sistemas criminales habrían entrado a la zona y no lo han hecho porque el gobierno ha llegado a unos acuerdos con los PEMON. Y la incidencia en el medio ambiente, en las zonas que son controladas por los sistemas o los sindicatos, como nos dices, y las que son explotadas por los pueblos indígenas, ¿hay alguna diferencia?
Bueno, yo creo que los indígenas, tratándose de culturas milenarias Sí, que por eso tienen pregunto. una relación muy estrecha con la tierra que habitan, ellos hasta cierto punto están conscientes de que la minería está generando un daño ambiental que al final les va a repercutir a ellos también. Podríamos Porque decir que ellos, son más respetuosos del ellos no ambiente. se van a ir de ahí, esa es su Ok. tierra. Y ahí van a seguir viviendo sus Así hijos es. y sus nietos. Y es una preocupación que uno ve que está muy presente entre los indígenas, de que ellos se debaten y hay divisiones internas entre ellos, entre los que están a favor y los que están en contra de la minería, precisamente porque saben que están ocasionando un daño ambiental que va a repercutir en las generaciones futuras. Sí, solamente hay que ver las imágenes satelitales por Google Earth de Sí. cuál es Claro. devastador. Si antes tenías, pues vamos a decir, ya sea un parque nacional, pues tenías bosques y todo lo que son los beneficios de lo que produce Sí. un bosque desde el punto de vista de oxígeno, biodiversidad, etcétera, a ver eso devastado y además la capacidad de recuperación pueden ser siglos. Claro. Entonces, y utilizando, vamos a decir, contaminación para lo que es el caso de oro por mercurio, que sabemos que eso contamina lo que son las cuencas, contamina lo que son los ríos, que ellos mismos ingieren. Hay estudios que efectivamente validan de que los niños, niñas, hombres, mujeres están en altos contenidos por la sangre de mercurio. Entonces empieza a ser Más toda la fauna que puede estar Claro. por allí. que Exactamente. va Entonces regando la por donde contaminación pasen esa- y los impactos ambientales sin incluir los impactos sociales Claro. que sabemos en temas de violencia, trata, etcétera, pues son devastadores y en algunos casos irreversibles Ahora, los antes- impactos ambientales. Antes también había minería. No recuerdo, había una empresa, una gran empresa del Estado, como era Minerven, por ejemplo, que hacía extracción de oro, de hierro, etcétera. Es distinto lo que se hacía en aquellos tiempos a lo que se hace ahora. Digamos, el hecho que sea una empresa grande, constituida, con mayor control del Estado, marca alguna diferencia con estos grupos, a lo mejor un poco más, no sé si llamarlos artesanales o un poco más desorganizados a la hora de practicar la minoría. Totalmente porque hay unos estándares ambientales. O sea, Ok. para el caso de la actividad económica en el sector de la minería, como cualquier sector industrial, hay unos estándares ambientales que cumplir, ya sea las normas ISO, pero en el caso de la minería hay. Entonces, bueno, se hacen estudios de impacto ambiental, se hacen evaluaciones ambientales estratégicas, se identifican los impactos y se planifica y se propone cuál es el plan de mitigación y de respuesta ante esos impactos ambientales. O sea, la respuesta es sí, y siempre y cuando se cumpla, vamos a decir, ese Claro. plan de mitigación desde el punto de vista de la gestión ambiental. Y esto no se está Indudablemente. haciendo. Por lo que se ven en las fotos, indudablemente no. Sí, no, y parte del problema es que también ha habido todo un proceso de desmantelamiento de la institucionalidad ambiental de Venezuela. Así es. El Ministerio del Ambiente lamentablemente ha ido como perdiendo facultades, competencias, ha sido sustituido en el caso de la minería por un llamado ministerio. Ministerio de Minería Ecológica, que de ecológico no Que tiene puede nada. ser ecológica. Bueno, yo creo que no, pero le han puesto ese nombre como para Sí, de decir que ellos... ecosocialismo y Ah, hábitat. No, porque que es no sabes lo que es. extractivismo. O sea, Claro. si te vas a las bases fundamentales en lo que es el ambiente y los principios de conservación y de preservación ambiental, pues es lo que decimos, bueno, teníamos el rentismo petrolero y lo que hicimos fue cambiar al rentismo minero. Claro. Exactamente. Pero sin ningún tipo de control, Claro. ni de normas, ni de estándares a nivel de empresas internacionales, etcétera. Entonces esto ya empieza a ser, o es, Sí. mejor dicho, un caos actual y Sí. futuro. Un poco hacia lo social. El hombre estaría llamado a hacer la mano de obra. ¿Qué está pasando con las mujeres y los niños en esas zonas? Igualmente forman parte de la mano de obra, Ok. porque Ok. es un sistema totalmente informal, donde igual no se están cumpliendo con los estándares laborales mínimos, son minas artesanales, donde muchas veces van familias enteras a trabajar. Entonces el hombre está metido en la mina trabajando, pero la mujer también trabaja como cocinera, por ejemplo. O bueno, hay muchas mujeres que se dedican al trabajo sexual, digámoslo así muy claramente, y muchos niños están también metidos en las minas trabajando. En minas a cielo abierto, pero en Bolívar, por ejemplo, también buscan mucho a niños para las minas de galería. Son Ok, minas que más son... pequeñitas. Claro, donde personas de talla grande no pueden entrar en ciertos espacios, entonces meten a niños, porque, bueno, son grietas pequeñas y estos son unos espacios muy peligrosos donde pueden ocurrir derrumbes,
desplomes y bueno, hay una cantidad de accidentes que ocurren allí Claro. de los que nadie se entera muchas veces. Cuando uno oye hablar que eso está controlado por grupos armados irregulares, por estos sistemas o estos sindicatos que son grupos delictivos, ¿se puede salir de allí? Que una familia, un hombre, una mujer digan, no, yo ya no trabajo más en esta mina, me voy a trabajar en otra cosa, en otro sitio, o terminan siendo de alguna manera dependientes, por no decir esclavos, de esa situación. Bueno, yo no sé hasta qué punto pueden salir o no. Yo creo que sí, pero mientras están allí adentro, Claro. están sujetos a un régimen de mucho control. Ok. De hecho, bueno, yo he escuchado de casos, por ejemplo, en que el propio sistema le exige a ciertas personas que se vayan, aunque sea Ok. temporalmente. Por ejemplo, cuando hay una mujer queda embarazada, apenas ellos descubren que hay una mujer embarazada, ellos le dicen, vete para tu casa, Ok. porque ellos saben que un embarazo es una situación de alto riesgo, además en un contexto tan duro como ese. Ah, pero- Y si una mujer muere por una complicación del parto, eso es un problema para ellos. Ok. Sí, Entonces- hay como ciertas Ok. reglas allí o acuerdos en donde también cerca, por ejemplo, en los municipios que comentabas, en trabajos o proyectos que hemos estado atendiendo, van los mismos indígenas o personas que dicen, bueno, mira, no tengo ningún tipo de oferta de trabajo, déjame ir a trabajar en la mina un par de semanas, 3 semanas, y vengo ya con mi grama, Eso. que es la unidad de medida, y Ok. ya el valor en dólares o en... Sí, la moneda, sí, como transacción, corriente, ¿no? En como gramos moneda, de oro, sí, ¿no? exactamente. de hecho, en los años 2017 a 2019, cuando estaba la crisis más cruda, precisamente ese tema de la alta movilidad de la población minera fue determinante, por ejemplo, para la dispersión de la malaria por todo el país. Claro. Porque mucha gente venía de todas partes del país al estado Bolívar a trabajar en las minas o en Amazonas también. Se contagiaban la malaria y cuando volvían a sus zonas de origen, Eran focos de infección. claro. llevaban la enfermedad Claro. consigo y eso hizo que la malaria se dispersara por toda Venezuela, incluso a los países vecinos, porque mucha de esta población luego migraba fuera del país Claro. y se iban enfermos. Y pasó no solo con la malaria, pasó con la difteria. No sé si se acuerdan que hubo una epidemia Sí, de difteria también. importante en el 2018, por ahí, que se originó en Bolívar, en un contexto minero, y de ahí se dispersó a toda Venezuela, y de toda Venezuela se dispersó a los países vecinos. Hubo una epidemia de sarampión también, un brote muy importante de sarampión, con una cantidad de muertes, que se originó allá en Sifontes, y esa movilidad de la población minera fue determinante para que eso se dispersara por todo el Yo país. recuerdo que hace años se hablaba de los garimpeiros, porque eran, Sí. se hablaba mucho, eran como brasileños que pasaban al territorio. ¿Eso sigue ocurriendo o es más población autóctona venezolana o allí la frontera no existe y la gente pasa de un lado para otro del territorio venezolano al brasileño sin, digamos, en el caso de Bolívar, de Amazonas, etcétera? Sí, efectivamente, de acá a los 90 Sí, eran los eran los garimpeiros. garimpeiros que hacían todo ese trabajo de la minería artesanal, pero yo creo que claro, ahí no hay datos, vamos a decir, en función de esos datos como muy puntuales, en función de investigaciones que ha hecho el Centro de Derechos Humanos de la Católica con otros organismos, otras organizaciones, pero yo creo que más ha sido en función también de la emergencia humanitaria compleja de Venezuela, se han retirado y hemos tenido como este mercado de ofrecer personas que trabajen, ¿no? Claro. Venezolanos, quiero decir, y también indígenas en el territorio de Venezuela. Entonces no es tanto los garimpeiros, es mi percepción, lo que pasa es que no tengo datos. Eso le iba a Claro. preguntar, ¿hay No, datos? sí. ¿Hay cifras Sí. de cuántas personas trabajan allí? No, tener o cifras esos datos, es- como en otros muchos, simplemente no existen data, no hay estadística confiable. Bueno, hay datos dependiendo de la zona específica, sí hay datos que ha ido levantando el Centro de Derechos Humanos, Transparencia Internacional, el Observatorio de Ecología Política, o sea, investigaciones que han hecho profesores e investigadores de ciertas universidades venezolanas, pero la data está fragmentada, o sea, Claro. o no es actual o no te permite ver el bosque completo, o sea, el problema completo. Entonces, pero sí, ahí... Pero parcial. tú hablabas de los garimpeiros. Sí. En los años 70, 80, que fue el boom de los garimpeiros en Brasil, en Roraima, se calcula que, por ejemplo, en la tierra Yanomami, de los Yanomami, ahí en frontera con Venezuela,
llegaron a haber en determinado momento, a finales de los 70, inicios de los 80, llegaron a haber 40.000 garimpeiros. Eso eran 4 garimpeiras por cada Yanomami. Wow. Eso tuvo un impacto tremendo sobre los Yanomami. Eso tuvo unos índices de mortalidad muy altos porque los garimpeiros no solamente generaron una cantidad de daño, impacto ambiental, sino que llevaron enfermedades, los Yanomami se enfermaron, eso desestructuró a muchas comunidades Yanomami. Fue terrible. Pero muchos de esos garimpeiros pasaban a Venezuela, muchas veces sin darse cuenta, porque allí la frontera no está marcada. Claro. Entonces, ocurrió, por ejemplo, la masacre de Hashimú en el año 93, que en un inicio se pensaba que había ocurrido en una comunidad Yanomami de Brasil, después se supo que era una comunidad Yanomami en Venezuela, y esa fue una masacre que, bueno, todavía es lamentablemente recordada. El año pasado se cumplieron 30 años de esa masacre, en la que un grupo de garimpeiros asesinó a 16 Yanomami a sangre fría, ¿no? Ese caso en Brasil se llevó a la justicia. Fue un caso muy largo, muy complicado, que duró más de 20 años, pero finalmente hubo una sentencia por genocidio contra un grupo de garimpeiros. Y eso sentó un precedente muy importante. Pero lamentablemente, al día de hoy, durante el gobierno de Bolsonaro, que Bolsonaro le dio como puerta abierta a los mineros en tierras indígenas, los garimpeiros volvieron a invadir la tierra Yanomami, se llegó a hablar de cerca de 20.000 garimpeiros. Y cuando llega Lula de nuevo al gobierno, él revierte esto, hay un proceso de expulsión de estos garimpeiros, no del todo exitoso, pero muchos de esos garimpeiros, algunos ya estaban del lado venezolano, pero muchos, cuando llega Lula y los empiezan a sacar, se vienen al lado venezolano, y hay una presencia muy fuerte actualmente de garimpeiros en la zona Yanomami de Amazonas, en el sur de Venezuela. Incluso en el Cerro Delgado Chalbó, que es donde nace el Orinoco, hay unos niveles actuales de impacto ambiental muy, muy fuertes, que no se habían visto desde la gran crisis de los años 70. Y allí, ¿qué es lo que ocurre? Le dicen, por ejemplo, bueno, esta es tu zona, o empiezan a haber conflictos entre quién manda aquí. Bueno, la relación con los Yanomami es como bien particular, porque ellos normalmente llegan a una comunidad, los garimpeiros, ellos llegan en un principio ofreciendo cosas, ¿no? Entonces les dicen, bueno, si ustedes nos dejan abrir una mina aquí, nosotros les vamos a dar cosas a ustedes. Cosas a las cuales los Yanomami no tienen acceso. Okay. Claro. Entonces, bueno, les vamos a dar ropa, les vamos a dar telas, les vamos a dar ollas, machetes, hachas, anzuelos, cosas que ellos necesitan, linternas, cosas que ellos necesitan para su vida cotidiana. Claro. No es su que, día a no es que día. es un hospital, una escuela. No, nada de eso. Y que no tienen. Que no tienen. Claro. Les prometen muchas cosas, comida, regalos, llegan haciendo regalos, incluso, bueno, una cosa de mucho valor para una comunidad Yanomami puede ser una escopeta, por ejemplo, para cazar. O sea que para un Yanomami una escopeta es un artículo Claro. de gran De valor, primera de necesidad, gran valor. claro. Entonces, bueno, los Yanomami, algunos acceden, entonces, bueno, los garimpeiros empiezan allí. Al principio todo parece fluir bien, pero después de un tiempo las relaciones normalmente se van poniendo cada vez más tensas, Claro. hasta que llegan a ver este tipo de conflictos que muchas veces ocurren porque en estas situaciones es muy frecuente que los garimpeiros empiecen a pedir mujeres a las Ok. comunidades. Ok. Como que servicios sexuales de las mujeres a cambio también de regalos. Ok. Y eso normalmente deriva en conflictos más graves, ¿no? Claro. Allí la presencia del Estado venezolano, Bueno, inexistente. actualmente en la zona Yanomami de Amazonas la presencia es prácticamente inexistente, a pesar de que, por ejemplo, en el Cerro Delgado Chalbot hay un puesto de la Guardia Nacional. Me decían antes que es un Que- sitio sumamente militarizado, Sí. pero Sí, entonces... ese ¿Qué puesto pasa? se instaló en los años 80, precisamente después que expulsaron a los garimpeiros de aquella época. Quedó ese puesto de la Guardia. Toda la minería que está entrando a la zona Yanomami del sur de Amazonas pasa por allí. Y bueno, hay un nivel de complicidad absoluto Claro. entre los militares venezolanos y los Es que le garimpeiros. preguntaba esto Claro. porque uno ha sabido de, a lo mejor, colegas que han ido queriendo hacer algún reportaje o incluso queriendo llevar algo de ayuda humanitaria, ropa, medicinas, etcétera, y llega un punto en que aparece
un grupo militar y dice, no, de aquí no pueden pasar. Sí, justo Así eso es. quería No, sí, preguntar. eso está controlado efectivamente tanto por el gobierno, en este caso el gobernador del estado Amazonas o del Tamacuro, para lo que es ayuda y asistencia humanitaria, si no pasa por espacios de negociación y coordinación, no pasa ninguna... ¿Te parece que hay Estado para una cosa, pero no hay para Exacto, otra, ¿no? Exacto. Pero si hay instaladas algunas organizaciones que estén dando ayuda, por ejemplo, en salud, en... Sí, Sí. sí, sí las hay. Sí Bueno, las hay. en el caso de Amazonas hay una cantidad Sí, las hay. enorme de ONGs y de organizaciones de ayuda humanitaria, incluso de las Naciones Unidas, que están sí. presentes gracias precisamente a todo el desarrollo de la agenda humanitaria. Ok. Pero tienen un ámbito geográfico de acción Claro. limitado. Ellos solo pueden actuar en el municipio Atures, que es el municipio capital, donde está Puerto Ayacucho. En ciertas cosas llegan a Utana, que es como el municipio vecino, y Manapiare. Esto es como el norte de Amazonas, pero ya de ahí para abajo no entra nadie. Y actualmente está prohibido, como tú decías. Por ejemplo, ir al Alto Orinoco ahorita, una ONG o un periodista que quiera ir, eso es Está imposible. prohibido. Sí. Hay, no sé, expectativas de que esto pudiera cambiar, de que, o que habría que hacer para revertir, no sé, antes hablábamos antes de comenzar de la sostenibilidad de la minería. ¿Hay manera no sé, de hacer algo? Porque pensar en que no va a haber minería también resulta un poco como ingenuo, ¿no? Pero ¿de qué manera se puede llegar, como digamos, a un punto de equilibrio donde hay una extracción y una explotación de esos recursos que están allí bajo el suelo sin que se dañe tanto el ambiente como las relaciones sociales? Una pregunta Le bastante lancé la compleja. pregunta. O sea, El dardo yo sí envenenado. creo, o sea, porque hay experiencias de buenas prácticas en la minería, por ejemplo, en el caso de ciertas zonas en Chile, por Ok. decir, en donde cumplen los estándares. Yo creo que de ecología, como tú mencionabas, no es ecológica la minería ni sustentable, considero, es mi opinión particular, pero sí hay experiencias de buenas prácticas en donde cumple ciertos estándares y hay medidas de compensación con relación al extractivismo. Eso Por lo es menos muy que no sea importante. anárquico. ¿no? Que no sea anárquico, que sea confinado en un ordenado, sitio, con una exactamente. característica particular. Y cumplimiento con los estándares también de la OIT, o sea, cumpliendo con la normativa. En el caso actual, pues lo veo a corto plazo pues muy complicado porque implica diferentes políticas públicas, negociar con los actores, como ha hecho Colombia con tantas décadas en la situación que ellos han estado. Entonces, sí pienso que debería haber un proceso ya ahí de negociación y de acuerdos con los actores Claro. interesados. Es un tema de acuerdos políticos. Políticos, digamos. Tiene que haber- políticos, porque si no, pues va a ser, si uno utiliza los ejercicios de planificación y prospectiva, el escenario tendencial va a ser a peor. O sea, y no solamente los Yanomami, sino la cantidad Claro. de grupos de comunidades indígenas que están allí y en todo lo que es el país, no hablando solamente del sur, sino todo lo que es en el caso de la minería dentro de lo que es Venezuela, y estimando que es el 3% lo que tiene Venezuela a nivel mundial de minerales metálicos y no metálicos. Wow. O sea, entonces el aprovechamiento y traducido en dólares, desde Claro. el punto de vista de lo potencial, Claro. pues es bien importante. Y de acuerdo con el CIAIME también, puede terminar siendo un problema hasta de salud pública a la hora, Sí. por ejemplo, Claro. del Lo tema de las es, enfermedades. claro. O sea, porque, como decíamos al principio, uno lo siente como muy lejano geográficamente, pero el impacto se puede ver en muy poco tiempo, muy cerca, Sí. ¿no? Sí. El impacto negativo. Yo creo que un cambio de lo que está pasando implica una decisión de Estado Claro. que tendría que ver con un modelo de gobierno totalmente diferente. Claro. Que implicaría políticas ambientales, Claro. políticas de salud, educación para la población, políticas dirigidas a las poblaciones indígenas, y una Incluso hasta de política, recuperación de soberanía territorial, Claro. ¿no? O sea, claro, lógicamente. y políticas de seguridad, obviamente, y una política minera responsable, Así es. que para Venezuela no es nuevo, eso ya existía. Ok. Porque el Estado Bolívar siempre ha sido un Estado minero. Ahí tenemos la experiencia por ejemplo, de la extracción de mineral de hierro, Sí. de la extracción de bauxita, de Minerven, que tenía minas de oro de gran tamaño, y esa era una explotación minera que se hacía, como tú decías, bajo unos estándares internacionales, con unas normas,
de manejo. Así es. Que es lo que no se está haciendo ahora. Mi interpretación de lo que está pasando es que esto tuvo una historia, una evolución. El gobierno hasta cierto punto estuvo tratando de controlar y revertir la minería ilegal en Bolívar por muchos años. Yo no sé si ustedes se acuerdan del Plan Caura, la reconversión minera, Sí, claro. no sé qué. Hubo como 6 o 7 planes de estos que ninguno funcionó. Y llegó un punto en que ellos dijeron, mira, no podemos con esto, vamos a ver más bien cómo hacemos para sacarle provecho a esto. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos dijeron, bueno, vamos a dejar que esta minería artesanal, desordenada, anárquica, siga su cauce, y lo que hicieron fue instalar un sistema de control de esa minería para ellos tener el control del recurso que se estaba explotando allí, usando a esos mineros como mano de obra prácticamente esclava. Pero eso es el liberalismo Sí. más salvaje que se pueda Totalmente, pensar, ¿no? Totalmente, porque ahí no hay ningún Totalmente. tipo de Cambio. normativa, Claro. de nada que Ahí se la esté desaparición aplicando. del Estado y ahí el sálvese quien pueda y aproveche cada quien lo que Además que tenga a mano. se La exporta a rebaquiña. diferentes países, hay todo un Sí. procesamiento de la utilización de esos materiales para hacer productos y subproductos, o sea, es un mercado. Así Entonces, es, si así analizamos cada uno de los actores y su dinámica, es que creo que puede haber ahí una política, como dice. Esto nos va a dar también. como para Sí. 4 podcasts más, como para 4 capítulos Sí. más. Ojalá nos reencontremos para hablar Claro de que sí, mejores para seguir noticias. ahondando más detalle de en todo unos esto. años. Muchísimas Sí, gracias así es. por darnos Gracias. todos estos datos y todas estas reflexiones. Y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Será hasta un nuevo capítulo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.